Para la gloria y honra de Dios, bendiciones, gracia y paz. Y bueno, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Te duele el pecado? ¿Te da dolor verdadero cuando pecas? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos todos los días al levantarnos y al acostarnos. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando hizo su sermón en el monte, en el capítulo 5 de Mateo, Él nos dijo aquí la clave también de toda la felicidad y empezó a hablar una serie de bienaventuranzas. Y la primera que se nos dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay dos puntos relacionados en estos versículos de este Sermón del Monte, porque empieza hablando qué es lo que te hace pobre de corazón, pobre de espíritu. ¿Qué es lo que te hace pobre de espíritu? Es saber que dependemos solamente de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios. Cuando entendemos que nosotros no podemos vivir nuestras vidas ni el día a día sin el amor de Cristo, sin ese camino que decidimos seguir, pues estamos en un camino errado. Tenemos dos caminos solamente: el que sigue a Cristo y el que no lo sigue, o la luz o las tinieblas. Entonces esa pobreza de espíritu, de reconocer de que no somos nada sin Cristo Jesús, es una bienaventuranza, es una dicha, nos hace felices. Y la otra es los que lloran. Los que lloran seremos consolados. Los que lloran no es ese sufrimiento que te da el mundo, no, porque el mundo siempre te va a dar sufrimiento si vives en este mundo, si vives enfocado en ese camino de oscuridad. Pero cuando vivimos enfocados en el camino de Cristo Jesús, ese lloro que sentimos es de misericordia, ese lloro que sentimos es el pecado que nos duele y nos hace quebrantar. Muchas veces decimos: ¿por qué me siento triste? Me siento triste porque el pecado está tan abundante en este mundo. Estamos en tiempos tan peligrosos que nos hace sufrir, nos hace llorar, y aquí se nos promete que recibiremos consolación, y nuestra consolación es la esperanza viva de la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, tenemos el Espíritu que se nos dio, que ya en el video pasado hablamos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene un propósito y una motivación muy grande y un efecto muy grande en todo aquel que somos hijos de Dios. En ese momento que el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace prender alarmas cuando pecamos. Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero todo cristiano, al nacer de nuevo, se supone que has debido hacer. Nacer de nuevo es arrepentirse, es hacer un giro. Ibas que por este camino, te arrepentiste y te giraste completamente al camino de Cristo Jesús, a sus ojos, a la cruz, a morir con Cristo en la cruz para resucitar cada día por el amor y la sangre preciosa que nos dio. Entonces, cuando pecamos, ese pecado tiene que dolerte, tiene que hacerte sentirte miserable, mal, tiene que darte temor a Dios, que es el saber que Él nos está viendo todo el tiempo y tenemos que agradarle. Ese pecado tiene que dolernos de tal manera que el arrepentimiento, como le pasó al apóstol Pedro, y vamos a hacer una alegoría de Judas y Pedro. Judas, el que traicionó a Jesús, no dio arrepentimiento, tuvo remordimiento, que es algo diferente. Eso no te hace cambiar de tu modo de pensar, de tu modo de vida. Y se ahorcó. ¿Qué es lo que le pasa a las personas del mundo? Saben que están haciendo mal, saben que tienen una vida desgraciada y se terminan matando porque piensan que la felicidad no está aquí, y tienen toda la razón. La felicidad no la tenemos aquí, la tenemos en el cielo, en la vida eterna con Cristo Jesús. Y el arrepentimiento verdadero es aquel ejemplo de Pedro, y Pedro lloró amargamente. Ese lloro es el que nos habla Jesús, de bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Y qué le pasó a Pedro? Que tuvo una vida transformada
Y luego cuando vino el Espíritu Santo, pues se comprobó, mejor aún, cuán necesario era Pedro para la obra del Señor. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, cada día de nuestra vida, correr de noche. Las oraciones, hermanos, déjenme decirles que tienen estorbos cuando tenemos un corazón lleno de pecado. Podemos pecar el día a día, decimos una mentira, un grito, cualquier cosa, pero ese momento debe dolerte, correr, arrepentirte, lavarnos con la sangre preciosa de Cristo, y como dicen los salmos, el rey David dice, límpiame con un hisopo, porque a veces pasa el día y decimos, bueno, hoy no hice nada malo, gloria a Dios, pero sí, todos los días nosotros somos imperfectos y tenemos todas las noches a levantarnos, pedir perdón, arrepentirnos de aquello que ni siquiera nos recordamos. Pero la sangre de Cristo tenemos que lavarnos todos los días, como dice la Biblia, si estás negro como el carbón, como la blanca lana, vendremos a ser. Así que, hermano, yo los invito cada día de su vida, porque cuando estamos en un pecado permanente y no te has arrepentido y no has querido dejar el cigarro, no has querido dejar de adulterar, dejar a esa mujer esa secretaria, a esa mujer que viste y te tiene la mente allí tumbándote, teniendo lascivia, por favor, arrepentámonos, porque estamos en los últimos tiempos. Tenemos la oportunidad que nos da el Señor en este corto peregrinar que tenemos en llevar una vida santa. Una vida santa es apartados de este mundo, apartados del pecado, apartados todo lo que nosotros podamos. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce la humildad que tenemos en esos corazones, Dios conoce esa mansedumbre que nos habla Jesús, de reconocer que sin Cristo, sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Así que, hermanos, yo los invito y te vuelvo a preguntar, pregúntate todos los días, ¿cuánto te duele el pecado? ¿Cuánto te duele estar fumando? ¿Cuánto te duele tener glotonería? ¿Cuánto te duele tener ira? ¿Cuánto te duele no haber perdonado todavía en tu corazón? ¿Cuánto te duele no ser buen esposo o buena esposa? ¿Cuánto te duele no corregir a tus hijos con amor y con sabiduría, como lo manda la palabra? ¿Cuánto te duele no ser buen trabajador o pagar tus impuestos, no robar nada? Porque hasta un bolígrafo o como lo llaman en otros países, que nosotros nos encontremos y nos los metamos en el bolsillo, estamos robando. Entonces, cada pequeña cosita que parece que fuese insignificante vale, porque nosotros damos frutos en el Espíritu Santo. Y nosotros debemos manifestar esa luz, ese cambio, esa regeneración que tuvimos cuando Cristo y el Espíritu Santo nos tomó y somos templo de Él. Debemos cuidarnos, hermanos. Y este video no significa que soy perfecta, porque mira, el que se crea perfecta, mira que no caigas, nos dice el Señor. Debemos luchar esta batalla y te vuelvo a preguntar y pregúntate, ¿cuánto te duele el pecado todos los días de tu vida? Si tienes un pecado constante, déjalo, arrepiéntete, da un giro de 180 grados y mira a la cruz. Y mira a Jesús, enfócate y vive una vida enfocada, porque Dios vomita a los tibios. Recordemos lo que le dijo a la iglesia que no le mandó al arrepentimiento, porque no aprobó, que fue la iglesia de la Odisea. Arrepiéntate. Por favor, hermanos, estamos en los últimos tiempos y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los dejo para que meditemos todos los días, para que entremos en la palabra, porque la palabra es la única que nos redarguye de pecado por este Espíritu Santo. Cuando abrimos esos ojos espirituales nos damos cuenta de lo sucio que somos, de lo que no valemos, porque Dios es santo y Cristo está en nosotros. Y cuando nosotros creemos realmente que esa sangre nos lavó, nos purificó y nos está santificando todos los días por la gracia y el amor de Dios, vivimos una vida feliz, bienaventurada y dichosa, como Dios quiere que la tengamos. Y no por los deleites de este mundo, ni por lo económico, sino porque tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Los amo enormemente. Y ¿te duele el pecado? Te vuelvo a preguntar y me vuelvo a preguntar a mí todos los días de nuestra vida. Lávate todos los días con la sangre de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y tengamos una vida agradable y perfecta delante de los ojos de Dios. Pueblo santo, linaje escogido de Dios. Dios los bendiga enormemente en este día. Hasta lo nuevo.